Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por abrirme las puertas de su hogar. Gracias por permitirme estar con ustedes a través de esta plataforma. Es una bendición, es un gozo, es un honor poder estar con ustedes. Y quiero compartir con ustedes, quiero invitarles primero a que se preparen y como es de costumbre, compartir con ustedes así platicadito. Y les invito a tomarnos un café, una taza de té, como ustedes gusten. Yo, el día de hoy, tengo una tacita de té. Aquí está haciendo mucho frío, aunque está puesto el calentón, pero una tacita de té es fabuloso, ¿verdad? Así es que les invito a que me acompañen con una tacita de té o de café. Y antes que nada, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos hable? Porque de nada sirve compartir a través de esta plataforma con ustedes si no es Dios quien nos habla, si no será una simple charla, una simple plática y de nada sirve. Lo más importante es que el Dios Todopoderoso nos hable, nos ministre, nos consuele. Necesitamos de Él en todo tiempo y más en estos tiempos decisivos, en los tiempos en que nos tenemos que preparar para el encuentro con nuestro amado Dios. El Señor viene pronto y necesitamos estar listos. Así es que les invito a que oremos y, como es de costumbre, y no me voy a cansar de repetírselos. Este es mi velo y yo me cubro porque la palabra de Dios dice, mujer que ora o profetiza, que se cubra la cabeza o sino que se rape. Yo no me quiero rapar, así es que mejor me cubro. Vamos a, vamos a orar y vamos a pedirle a papá que nos hable. Papito lindo, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Ay, papá, necesitamos tu guianza, necesitamos tu dirección. Por favor, te solicito, te suplico, te imploro. Extiende tus brazos de misericordia sobre nosotros. Te ruego, Señor amado, que nos hables, que seas tú ministrando nuestro corazón. Te solicito que nos abras las escrituras de par en par y alimentes nuestro espíritu, que hagas depósitos en nuestro espíritu. En el nombre precioso de Jesús te lo suplico. Háblanos, papá. Amado Espíritu Santo, el tiempo es tuyo. Enséñanos. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ok. Voy a poner acá mi velo y vamos a seguirle. Ok. Con permiso. Voy a darle un traguito a mi té antes de que se me enfríe. Con permiso. A mí me gustan mucho las tazas porque como me gusta mucho el café y el té, eh, esta me la compré en mi cumpleaños y hice trampa porque esta tacita dice que para la mejor mamá y yo me la regalé. Por eso digo que hice trampa, ¿verdad? Con permiso. Mm. Yo misma me regalé una tacita que dice que para la mejor mamá. Es que me gustó porque tiene su estilacho. Es una tacita muy, muy especial. Ok, eh, quiero compartir con ustedes acerca de las ascuas de fuego. Es algo que el Señor me enseñó en estos días. Nunca lo había entendido. El Señor me había enseñado acerca del perdón, acerca de lo hermoso que es perdonar, lo bello que es perdonar, cómo nos libera, cómo nos restaura. Pero lo de las ascuas de fuego es otra dimensión. Y, y al aprenderla dije, esto lo tengo que compartir. ¿Por qué? Porque creo que si conocemos las ascuas de fuego, va a ser más fácil perdonar. Hay muchas veces cuando sabemos que el perdonar nos libera, ah, a veces cuesta perdonar.
A la persona le cuesta entender que tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque muchas veces dice, es que si perdono, la persona no se le va a dar su merecido. Si perdono, la persona va a seguir haciendo sus malandrerías. Si perdono, la persona va a hacerle daño a alguien más. De eso se trata este tema. Para entender qué sucede. ¿Qué le sucede a la otra persona cuando tú le perdonas? Quédate conmigo, por favor. Es un tema, a mí me ha bendecido, porque Dios me ha enseñado otra bendición, otra dimensión, y también me ha ayudado a entender por qué no debo de hacerle daño a nadie, para que no se me acumulen a mí ascuas de fuego sobre mi cabeza. Así es que es algo que nos va a servir para ambas cosas, para saber por qué no debemos permitir, por qué no debemos hacer daño a los demás y por qué debemos perdonar. Así es que quédense conmigo. Voy a tratar de hacerlo rapidito. Vámonos. Ok, la escritura dice lo siguiente. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres, armados. Oh, perdón. No veo bien. Por eso dije armados y no es así, es amados. Me voy a poner los lentes, todo por vaga yo, que no me los quiero poner. Ok, pero me los tengo que poner. Ay, perdón. Ok, sigamos adelante. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien al mal. Ok, carbones encendidos. Esta versión dice carbones encendidos, pero otras versiones dicen ascuas de fuego. Entonces, las ascuas de fuego son carbones encendidos. ¿Qué son los carbones encendidos? ¿Qué son las ascuas de fuego? Que es lo mismo. Carbones, en el original, interesante, porque una de las palabras es anthrax y quiere decir carbones vivos, piedras resplandecientes, carbones con lumbre adentro, interesante, pavimento, pavimento. Cuando hablamos de pavimento, hablamos de un lugar donde alguien se puede parar. ¿Para qué sirven las ascuas de fuego? Mira, hoy ando tapando, ¿verdad? Cada que nosotros perdonamos a una persona, a esa persona le es puesta en su cabeza, sobre su cabeza, un ascua de fuego, conforme dice la escritura. En otras palabras, un carbón encendido. Y luego pongamos que te vuelve a hacer una vagancia y tú dices, le voy a perdonar, pues le he puesto otro. Y esa persona, las personas se sigue portando mal. Es más, cuando le perdonas, dice, esta persona es tonta. Mira, así quería tenerle, déjale hago otra maldad. Al cabo, que esa persona lee la Biblia y sabe que tiene que perdonarme. Lo que pasa, la persona está siendo perdonada. Mira, muchas veces esto pasa con la persona que es perdonada. ¿Miras cómo se está portando? Uh-huh. Con altivez, como, esa persona me tiene que perdonar, ¿ok? Tiene altivez. Lo que no sabe esa persona es que cada vez que le perdonan, esto le está pasando. Le están acumulando ascuas de fuego sobre su cabeza.
Y algo va a suceder una vez que llegue a la plenitud de ascuas de fuego. Dios tiene cierta cantidad. Me llama la atención porque la Biblia, fíjense que Jesús dice que hay que perdonar a nuestro hermano si peca contra nosotros 490 veces al día. Ok, ¿habrá alguien tan malandro que esté pecando 400 veces, 490 veces al día? Creo que sí los hay. Porque si Jesús nos da esa oportunidad, es porque sí hay personas que cuando les perdonas, más ensañan y más daño le hacen a la otra persona que les perdona. Pero lo hacen porque ignoran esta escritura. Ignoran que esto les está pasando. Así es que no te canses de perdonar las veces que sea necesario. Perdona, porque le estás acumulando a esa persona que está haciendo mala contigo, le estás acumulando carbones encendidos sobre su cabeza y le va a suceder algo. ¿Para qué? ¿Qué sucede cuando se le acumulan? Mira, si tú le perdonas, entre más le perdones a esa persona, vas a precipitar el trato de Dios con esa persona. Dios va a tratar con esa persona. Entre más le perdones, más rapidito viene el trato con Dios. Y una vez que Dios agarra a una persona, o una de dos, o esa persona se arrepiente, o la corrigen. Dios es maravilloso. Así es que no te canses de perdonar. Y sabiendo ahora que le vas a acumular ascuas a esa persona, tú perdonas, dejas libre, tu corazón es sanado y esa persona se las tiene que arreglar con Dios. Eso es lo bonito. No vas a tener tú que corregir a esa persona. Si esa persona, entre más la perdonas, más mal se porta, se va a tener que arreglar con Dios muy pronto. Entre más vagancias te haga, tú más le perdonas y más pronto se tiene que arreglar con Dios. Vale la pena perdonar. Al final, mira, yo he escuchado que el perdonar está en etapas, que el perdonar puede tardarse un tiempo. Algunas personas dicen que un año. Déjame decirte que el perdonar puede ser en un instante. Y en ese mismo instante, Dios te puede liberar del dolor causado por lo que te hicieron. Nuestro Dios es Dios libertador. Entonces, al final voy a enseñarte cómo orar, cómo yo he orado y cómo el Señor me ha estado liberando, me ha estado sanando, me ha estado restaurando mi corazón. Porque quienes me conocieron hace que serán unos 6 años, 5 o 6 años, no recuerdo. Bueno, los que me conocieron antes del 2014 sabrán, se recordarán la tristeza que había en mi rostro, se recordarán cómo mis ojos como que pedían socorro, aunque yo sonreía, mis ojos no podían sonreír porque los ojos son, son, son las ventanas del alma. Y cuando una persona está sufriendo por dentro, se le nota en los ojos. Ahora yo a veces me toca ver mujeres y les veo los ojitos y los identifico. Son ojitos que están como llorosos. Tú les ves y no se ven alegres. Aunque su boquita sonría, sus ojitos como que están llorando. Eso te deja saber que hay un alma bien entristecida. Entonces, quienes me conocieron en ese tiempo pueden notar la diferencia de cómo Dios ha ido sanando mi corazón. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir contigo. Cómo Dios me enseñó a perdonar y a soltar y a ser libre y a estar sana y a no tener ese dolor que causa el tener rencor en el corazón. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero por eso quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque al final voy a compartir cómo hacerlo, cómo Dios a mí me ha sanado y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. No importa qué tan grande
fue el dolor que te causaron. Dios te puede liberar. El mismo Dios que me liberó a mí, que me sanó a mí, que me restauró a mí, te puede hacer lo mismo. Puede hacer lo mismo contigo, porque Dios no hace acepción de personas. Ok, sigamos adelante. Entonces, entre más le perdonas, más rapidito Dios va a tratar con esa persona. ¿Dónde se consiguen las ascuas de fuego? Con permiso, voy a tomar un traguito de mi tecito. Aleluya, qué rico. Ok, las ascuas de fuego. Mira, lo primero, si te fijas, este es el tabernáculo. El tabernáculo de Moisés era figura del verdadero tabernáculo que está allá en el cielo. Resulta que acá en el atrio, que aquí no lo saqué, ahí se daban regalos para Dios, ofrendas, regalos. Cuando tú perdonas, tú estás dando un regalo. El perdonar a una persona es un regalo que tú le das. Así es que tú decides si lo quieres dar o no. Si lo das, Dios te bendice, dándote libertad. Si no lo das, eres entregado a los torturadores y eres metido en la cárcel. Así es que nos conviene dar perdón. Entonces, allá en el atrio es donde se entrega el regalo. Uno le dice a Dios, Señor, te entrego a esta persona no me voy a vengar de lo que me hizo. Le perdono. Ok. Allá se entrega. Pero cuando es quemado lo que tú le das a Dios, ahí surgen las brasas. Y es interesante porque acá se ponen brasas y arriba de las brasas se les pone incienso, se les pone hierbas aromáticas bien molidas. Una de ellas recuerdo que era canela y bien molido y se ponía encima de las brasas y entonces se elevaba un humo grande, 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 espeso. Y cuando ese humo se elevaba, algunos cuentan que lo que sucedía con este velo, que se levantaba. Ellos tenían que esperar que se levantara. Se levantaba una vez al año. Y entonces el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo. Eso es lo que cuentan algunas personas, ¿verdad? Que se levantaba. Otros dicen que se tenían que meter arrastrados por abajo. Pero me llamó mucho la atención que servía como, el humito servía como interesante, porque te fijas en dónde se consiguen las brasas encendidas, se consiguen en el altar. Pero ahí las tuvieron que poner. Se tuvieron que poner las brasas en el altar. Mira lo que dice la escritura. Ahora sí me los voy a poner. Entonces, Isaías 6:6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad. Interesante. ¿De dónde lo tomó? ¿Te fijaste? Del altar. El altar nos habla de intimidad con Dios. El altar nos habla de entregas, de regalo para Dios, de dar un regalo. El altar nos habla de adoración a Dios. El altar nos habla de intercesión hacia Dios. Entonces, ahí es donde se consiguen las ascuas de fuego en el altar de Dios. Número 1, ¿cómo conseguimos las brasas para ponerlas en el altar? Número 1, perdonando. Pero hay que perdonar de corazón. Ok, cuando hablamos del corazón, hablamos del centro. Tú y yo somos 3 en 1. Somos un espíritu,
que tenemos un alma para expresarnos y vivimos dentro de un cuerpo. Por eso te dije, somos tres en uno. Entonces, cuando Dios nos dice que tenemos que perdonar, déjame ver si lo puse. Mira, sí lo puse. Mira lo que dice Jesús. Entonces, pongo los lentes. Entonces, llamándolo su Señor, le dijo, esto lo contó Jesús. Entonces, llamándolo su Señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Interesante. Si no perdonamos de corazón, vamos a ser entregados a los verdugos. Vamos a ser entregados. ¿Qué es un verdugo? Un verdugo, ¿cómo saber si yo tengo un verdugo atormentándome? Un verdugo llega a cumplir, un verdugo llega a impartir el castigo que le corresponde a la persona cuando ya fue juzgada. En otras palabras, cuando nosotros no perdonamos, nosotros se nos delega un torturador para que esté dando un castigo. ¿Cómo saber si hay un torturador en mi vida? En que hay un pensamiento que no te deja en paz todo el día. Pongamos, una persona te insultó y tú estás todo el día, esa persona me las va a pagar, pero ¿cómo se atrevió a decirme ese insulto? Pero qué grosera, pero... Y no dejas de pensar en todo el día en esa persona. Hay un torturador. ¿Por qué? Porque no has perdonado. Entonces, pero la clave, mira, perdonar de corazón. Ok, ¿recuerdas que te dije que el corazón es el centro? Nuestro corazón es nuestra alma. En nuestra alma está formada de tres partes. Espíritu no. Nuestra alma está formada de tres partes, que son pensamientos, emociones y voluntad. Ok. Entonces, cuando hablamos del centro, quiero que prestes atención en que involucra los sentimientos. Tus sentimientos son importantes. Mira, se nos ha... yo he escuchado a varias personas decir que no andamos por emociones, sino que andamos por fe. Pero las emociones son importantes porque es parte de tu alma. Cuando a nosotros se nos dice que no andamos por emociones, fíjate que la Biblia no dice eso. La Biblia dice, ¿cómo dice esa escritura? Andamos por fe y no por vista. ¿Te fijas qué distinto? Andamos por fe y no por vista. Jamás dice que echemos fuera las emociones, pero no sé por qué esa escritura se cambió por las personas empiezan a decir que no andamos por sentimientos, sino que andamos por fe. Cuando hablamos de sentimientos, andamos hablando de nuestras emociones. Y nuestras emociones son parte de nuestra alma. Y cuando tú ignoras tus emociones y dices, no voy a sentir, no voy a sentir, no voy a prestarle atención a ese dolor, a esa tristeza, la voy a ignorar. Ok, cuando haces eso, ignoras tus emociones, resulta que esa emoción queda bien dañada y la razón por la que queda dañada se va a ir a las recámaras secretas del alma. Y de allá, eso es el subconsciente. De allá es bien difícil que tú entiendas por qué tienes ese dolor en el alma, si dejas que se vaya hasta allá. Entonces, por eso es importante que nos volvamos expertos en perdonar,
que nos volvamos diestros, que sea una de nuestras armas de guerra, el perdonar, porque es un arma de guerra. Es un arma de guerra para vencer al mal cuando tú perdonas. Aunque otras personas, aunque el malandro, la persona que te está haciendo daño, crea que eres un tonto. No eres ningún tonto porque le estás acumulando ascuas de fuego. Entonces, hay que aprender a perdonar desde el centro, desde el corazón, desde tú vas a saber que perdonaste porque tus emociones van a cambiar. Cada que tú perdonas. Mira, cuando alguien peca contra ti y lastima tu alma, emociones quedan dañadas. Las emociones son tus amigas. ¿Por qué? Porque te dejan saber que en esa emoción no está gobernando Jesús. Por eso es necesario prestar atención en lo que sentimos. Ok, ando enojado todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo empecé a estar brava? ¿Cuándo empecé a estar enojada? Entonces hay que prestar atención en lo que sentimos. Sí es muy importante. Cuando perdonamos también, porque entonces esa emoción se tiene que transformar. Una vez que Jesús te libera del dolor, el dolor se va y lo que tiene que quedar es paz. Es un intercambio. Para tú saber que perdonaste bien desde el corazón, tiene que surgir ese intercambio. El dolor se fue y quedó paz. Eso es la evidencia de que perdonaste desde el corazón. Y eso lo vamos a ver al final. Ok, nada más sigamos adelante. Ok, esto me gustó porque son dos deditos. Ella está bien enojada porque esta persona pecó contra ella. Y algo interesante que yo he aprendido, y muchas personas creen que no podrán perdonar si la persona que se portó mal con ellos no les pide perdón. Resulta que yo aprendí que sí puedes. Tú puedes perdonar aunque no te pida perdón la persona que te hizo daño. Un ejemplo, Jesús está crucificado y estando ahí dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Fíjate, ellos no habían pedido perdón, los que lo habían crucificado. Es más, lo estaban injuriando. Y aún así, nuestro Jesús perdonó. ¿Y qué sucedió cuando él perdonó? Ascuas de fuego acumuló sobre la cabeza de aquellos que lo oyeron y muchos fueron salvos. Entonces, funciona acumularle ascuas de fuego a las personas. Tú recuerda, puedes perdonar aunque la persona no te pida perdón. ¿Cómo llegan las ascuas de fuego al altar? Número 2. Amados, nunca, fíjate, ya vimos perdonar, ¿verdad? Ahora lo siguiente. Amados, Romanos 12:19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, no hay que vengarnos. Alguien, fíjate, la persona que no quiere que se le acumulen ascuas de fuego sobre su cabeza, quiere que la persona contra la que pecó, peque. Y le quiere poner zancadilla. ¿Por qué? Porque si le pones zancadilla para que la persona se vengue, un ejemplo, el esposo fue infiel y la mujer dice, ya sé, le voy a ser infiel para que se le quite. Lo único que sucede cuando la mujer se desquita y es infiel al marido para desquitarse, lo que le va a suceder es que manchó su cuerpo y no le acumuló ascuas de fuego al esposo. Entonces Dios no se va a meter en esa batalla. Por eso,
Si pecan contra ti, no te vengues. Deja que Dios pelee tu batalla. Deja que, porque si tú te vengas, si tú le haces vengarse, déjame ver si lo puse. Vengarse es hacerle a una persona lo mismo que te hizo ella. En otras palabras, la persona te colgó en el teléfono, pues también tú, eso, le colgaste, te colgó y tú le colgaste también. No le acumulaste ascuas de fuego, porque tú te vengaste. Entonces, muy mala estrategia vengarse. La manera, cuando tú no te vengas de algo malo que te hicieron, sino que dices, no, que el Señor pelee mi batalla. Señor, te entrego. ¿Recuerdas? Como un regalo. Señor, te entrego esto que me hicieron. Yo no me voy a defender. No voy a pelear por esto que me hicieron. Te entrego, tú pelea mi batalla. Cuando haces eso a la persona que te hizo la maldad, se le ponen ascuas de fuego sobre su cabeza. Pero si te vengas, no. Ok, otra manera, recuerda. Una, perdonando. Otra, no vengándote, dejándole a Dios la venganza, porque recuerda, la venganza es mía, dijo el Señor. Y cuando tú te vengas, tú estás robándole a Dios lo que le corresponde, porque es de Él la venganza. A Él le toca darle pau a las personas, no a nosotros. A ver, mira, es como, yo he visto que yo nada más tengo una niña, pero hay personas que tienen varios hijos. Y yo me he dado cuenta que el papá y la mamá se enojan con el hermano mayor cuando les pega, cuando le pegan al más chiquito. Es como, ¿y por qué le andas pegando? Si para pegarle nomás yo, dicen los papás. Entonces, es lo mismo. ¿Por qué tú te vas a desquitar con otra persona lo que te hizo? Cuando tú tienes un padre, si eres cristiano, si eres cristiana, tienes un padre que te quiere defender, que quiere pelear tu batalla por ti. Si tú te vengas, no va a entrar a la batalla. Pero si esa persona se porta mal y tú pasas por alto y le dices, Señor, yo te entrego esto, no me voy a vengar, defiéndeme tú. Papá se va a meter a la batalla porque le acumulaste aquí ascuas de fuego al que perdonaste y al que no te vengaste. Entonces ya hemos visto dos, ¿verdad? Uh-huh. Ay, qué rico. Es un té de jengibre con limón. Bien rico. Ok. Número 3. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Ok, aquí ya es ir más lejos. Si te fijas, el atrio era entregar el regalo de perdón. Porque cuando tú perdonas, estás dando un regalo en el atrio. Pero aquí ya vamos más adentro. Esa persona se portó mal contigo y tú hacerle un bien. ¿Qué va a decir esa persona? Te hace un daño y tú en vez de pagarle con un daño, le pagas con un bien. ¿Qué crees que va a decir esa persona? ¿Va a decir que eres bien inteligente? No. Esa persona, lo más seguro, si es un malandrín o una malandrina, lo más seguro es que diga, esta persona es bien tonta. Fíjate que hay mucha gente mala que no quiere nada con Cristo y se mete en las iglesias porque saben que a nosotros se nos ha enseñado a perdonar. Y muchas veces abusan de cristianos. A esas personas yo les llamaría los infiltrados, los cizaña, porque hay personas que solamente se meten a las iglesias para hacer daño. Entonces, a ellos les gusta mucho ese texto de perdonar, de
de amar, porque el amor todo lo puede, todo lo sufre y así. Pero nunca mencionan la parte anterior que dice, el amor no hace nada indebido. Esa se la brincan. So, ellos hacen malandrerías y quieren perdón. Interesante. Lo que ellos no saben, la persona que solamente piensa en hacer el mal a los cristianos, lo que no sabe es que cada que le perdonan, le están acumulando un ascua de fuego. Cada que el cristiano no se venga de él, aunque, fíjense, entre esas malandrerías que hacen es muchos engañan y seducen a las jovencitas. Eso es una maldad, es una maldad. Y luego las dejan, las abandonan. Es una maldad. Eh, ¿Por qué? Porque dicen, es que ellos tienen la orden de perdonar. Sí, pero lo que no sabe esa persona, que se le están acumulando ascuas de fuego sobre su cabeza. Si lo supiera, no haría esas malandrerías. Entonces, por eso, este tema cubre los dos ángulos. Así es que no hagamos cosas malas a los hijos de Dios, porque se nos van a acumular ascuas sobre la cabeza. Entonces, otra de las maneras de acumularles ascuas sobre la cabeza a las personas que se están portando mal es hacerles algo bueno cuando te hacen algo malo. Ejemplo, una persona, una persona trae su dinero y puede comprarse un café y tú traes bien poquito y esa persona te invitó, pero esa persona no quiere darte, no quiere pagar tu café. Entonces, pero te invitó y te dijo que te iba a pagar tu café, pero a la hora de la hora te dice, ok, te toca pagar a ti. Esa persona, la estrategia es volverte un perdonador, un experto en perdonar. ¿Por qué? Si tú perdonas, te vas a parecer más a Dios. Y eso, ok, esa persona cree que abusó de ti porque dijo, me la transié, la hice pagar. O pongamos, a la hora que que llegó el bill, aun cuando te invitó, a la hora que llegó el bill, se fue al baño. A la hora que llegó el bill, se hizo el despistado y no pagó. Y te tocó pagar a ti. ¿Qué? Pagaste con un bien al, a la trampa que te hicieron. Pero tú no lo guardas en tu corazón. Porque si lo guardas en tu corazón y le guardas rencor a esa persona, no vas a acumularle ascuas de fuego. Si tú le haces el bien a alguien que te ha hecho un mal, pongamos otro ejemplo. Eh, vives compartes el garage con otra persona y esa persona te desconecta tu aparato que abre el garage y tienes que ir a pedirle que por favor que si te puede ayudar a abrirlo y descubres que te lo había desconectado. A la semana que entra, esa persona con la que compartes el garage se queda fuera de su garage y tú te enteras. Te toca la puerta y te dice, ay vecino, ¿me puedes abrir el garage? Y tú vas y se lo abres. Eso es pagar con bien un mal que te hicieron, porque a ti te hicieron lo contrario, te impidieron que entraras y tú ahora le vas a permitir entrar. Eso es, cuando haces eso, le estás acumulando ascuas de fuego. Y pasan cosas lindas con las ascuas de fuego. Haciéndole bien a los que nos hacen el mal. Porque así es como vas a vencer al mal, haciendo el bien. Recuerda, le acumulas ascuas de fuego sobre su cabeza. Número 4. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo.
en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Esto es cuando oras por la persona. Es interesante. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. Interesante. ¿Qué es un enemigo? Una persona que busca que te vaya mal. Aunque tú no lo tengas por enemigo, esa persona te tiene por su enemigo. Y siempre está procurando ponerte cascarita para que te caigas. Cascarita de plátano. ¿Has pisado alguna vez una cáscara de plátano? ¡Shum! A patinar se ha dicho. Y pácatelas, se cae uno. Entonces, hay personas así, lamentablemente. Y muchas veces se meten en las iglesias. Y siempre van a estar procurando. Recuerda, no todo el que va a una iglesia es cristiano. A la iglesia va el trigo y va la cizaña también. La Biblia nos habla que se crían juntos, trigo y cizaña. Así es que no permitas, jamás te alejes de Dios por culpa de un cizaña o de una cizaña. No, tú haces el bien, ora por esas personas. Cada que tú oras por una persona mal portada, por una persona que te hace daño, por una persona que en su corazón es tu enemiga, cada que tú oras por esa persona pidiéndole a Dios, Señor, trabaja en el corazón de tal persona. Háblale, dale visiones, dale revelación. Señor, háblale. Por favor, yo te ruego que le abra sus ojitos para que entienda que está haciendo mal, que se está haciendo mal a sí mismo. Porque cuando se acumulan las ascuas de fuego, pueden pasar dos cosas y al rato las vamos a ver. Entonces se puede hacer daño a sí mismo o a sí misma. Entonces, por eso, cuando tú oras por esas personas, le estás acumulando más ascuas de fuego. Más. Y algo sucede, mira, cuando oras por la persona que te está haciendo daño, Dios te empieza a revelar qué le sucede a esa persona. Hay personas, con permiso, voy a darle un traguito antes de que se me enfríe. Hay personas que hacen daño porque sienten que el mundo les debe porque sufrieron cuando eran niños, cuando eran jóvenes, en cualquier tiempo de su vida. Entonces han sufrido tanto que creen que el mundo está en deuda, pero el mundo no les hizo, o sea, que creen que todas las personas les deben. Y por eso se tratan de desquitar con todo el mundo, aunque las personas no les hayan hecho daño. Y tratan de hacer lo que les hicieron. Pero ¿por qué? Si se fijan, la raíz de una situación así es que la persona no ha perdonado el daño que le hicieron. Esa persona todavía sigue con rencor, con dolor, con amargura en su corazón. Entonces, por eso sí es importante orar por las personas que se están portando mal, porque muchas de ellas pueden ser cambiadas cuando Dios entre a, a tratar con ellas. Y aparte, a ti Dios te puede revelar por qué está sucediendo eso. Y en vez de tener coraje con esas personas, Dios te llena de misericordia. Y entonces más vas a orar por ellos. Y entre más oras por ellos y ellos más malandrines contigo, más ascuas de fuego les acumulas. Entonces tarde o temprano Dios los va a tratar. Esto es hermoso. Mira, ¿qué sucede cuando una persona ya, aquí me equivoqué, ok, ¿qué sucede cuando una persona ya se le acumularon muchas ascuas de fuego sobre su cabeza? Dios mismo empieza a tratar con la persona. O sea, Dios dice, ok, ya, se llenó lo máximo que había. Llegases al tope. Entre más te perdonaban, más malandrín te portabas. Entre más te bendecían, más cosas malas les hacías. Ok, se te acabó porque ya te acumularon muchas. Algo interesante. Algunas personas
Con este tema yo aprendí algo, que hay personas que han hecho tantas cosas malas y nunca los ha agarrado la policía, nunca han, han hecho trampas a diferentes personas y nunca les va mal, nunca les pasa nada. Entendí que es porque no se les acumuló ascuas de fuego sobre sus cabezas. Entonces, la estrategia. Eh, yo me he fijado que se ha utilizado YouTube, Facebook y eso para tratar de buscar venganza contra personas que se han portado mal, contra personas que han cometido abusos, contra personas que han robado, contra personas que han hecho cosas malas. Se han refugiado en las redes para publicarlo. Perdón, algo me está dando tos. Y, pero no les han acumulado ascuas. Entonces Dios no va a entrar a la batalla. El secreto es acumularles ascuas a esas personas sobre su cabeza y entonces papá va a pelear esa batalla. Entonces hagan de cuenta que se lo entregamos al Señor. Queda bien entregadito, queda bien entregadita y papá se encarga del asunto. Por eso es un arma de guerra el perdonar, el orar por la persona, el hacerle el bien, el pagarle con bien el mal que nos haga, el no vengarnos de lo que nos haga. En una ocasión, una persona me hizo un daño y me dijo, hazme lo mismo y vas a ver que yo te perdono. Y yo me quedé, ¿qué? No, yo no voy a hacer lo mismo. No. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a pecar contra Dios para, para vengarnos de alguien? No. Nuestro Dios es bueno y para Él hay que purificarnos, para Él hay que santificarnos, porque entre más te purificas, entre más te santificas, más te llena. Y entre más te llena, más feliz vas a ser. La llenura de Dios en tu vida cambia las cosas. Entre más te consagras para Él, más vas a oír su voz. Y su voz es tan linda, su voz te cambia de dimensión, su voz te transforma tus pensamientos, su voz te cambia tu manera de mirar las cosas, te cambia tu visión. Cuando Dios te habla, te quita los temores, te hace habitar seguro. Entonces vale la pena consagrarse. Ok, entonces, ¿qué sucede cuando una persona ya se le acumuló ascuas de fuego hacia el máximo sobre su cabeza, que ya no cabe más? Que Dios dice, se acabó, se te acabó el 20. Ok, déjame, pongo los lentes. Como las brasas deben estar en un altar, recuerdas que se toman del altar, ¿verdad? Ok, como deben de estar en un altar, la persona se transforma en un altar, y su cabeza. Y allí se quema toda carnalidad. Si la persona suelta, si la persona se arrepiente, entonces ahí se quema lo feo, porque se incendió. Si la persona suelta, ella escapa. Si la persona retiene su manera de comportarse, su maldad, entonces ella misma entra en fuego. Porque pueden suceder dos cosas. Una vez que Dios entra a tratar con la persona, pueden pasar dos cosas. Una, el trato de Dios le cambia su manera de pensar. O sea, el fuego quema los pensamientos negativos, los pensamientos pesimistas, los pensamientos de querer hacer maldades y la persona cambia su manera de pensar. Eso significa arrepentimiento. Cuando le acumulas ascuas de fuego, carbones de fuego a la persona, es lo que le pasa. Se puede arrepentir y cambiar. Cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar. Eso significa metanoeo, que significa arrepentimiento. Pero ¿qué tal si la persona es tan altiva que dice, oh, así quería ver a la persona así, que yo le haga cualquier cosa, que le dé una patada y se deje patear?
Este, mira, ahorita que dije esa frase, que le dé una patada y se deje patear. No, jamás permitas que alguien te lastime. Una cosa es perdonar y otra cosa es ponerte de pechito para que te golpeen. Mira, perdonar es una cosa y estar con la persona es otra. Lo vemos en la Biblia. Resulta que habían dos hermanos. Uno se llamaba Jacob y otro Esaú. Un día se pelearon y Jacob se fue lejos. Un día Dios le dice, ¿sabes qué? Regresa a tu casa. Regrésate. Y él viene de regreso. Se contenta con su hermano mayor y le dice, ok, ¿sabes qué? Tú te vas para allá y yo me voy para acá. Contentados, pero cada quien en su espacio. Una cosa es que perdones a la persona que te golpea y otra que permanezcas allí para que te siga golpeando. Hay veces que uno, por el bien de su alma, tiene que quitarse del lugar donde está la persona golpeadora. Hay golpes que se dan con las manos, hay golpes que se dan con la lengua. ¿Por qué? La Biblia habla que hay personas cuya boca es como golpes de espada, personas que insultan, que hieren, que lastiman. Hay que perdonarlas, pero no te quedes ahí. Remueve tu persona. ¿Por qué? Porque las palabras pueden asesinar. Asesinar tu futuro, asesinar tu propósito en Dios, asesinar tu destino en Dios. Las palabras tienen poder para dar vida y para matar. Así es que lo mejor es que si estás al lado de una persona que te está insultando todo el tiempo, perdónale, pero habla con tu pastor. Habla con tu pastor y te va a aconsejar qué hacer. Hay estrategias, hay cosas que se pueden hacer para hacerle saber a esa persona que no está obrando bien, que necesita hacer un cambio. Pero es necesario perdonar, pero recuerda, no siempre hay que quedarse con la persona que lo está hiriendo a uno, ¿ok? Es perdonar, pero no siempre vas a tener que quedarte con esa persona, porque hay personas que no quieren cambiar. Pongamos un ejemplo. La persona comete adulterio y no se arrepiente y quiere que te quedes con ella, pero no se arrepiente y te va a seguir siendo infiel con otra persona. La persona que no se arrepiente no cambia. Hay personas que cometen infidelidad y se arrepienten y buscan el perdón de la persona amada. Tal vez cayeron presos eh, de los deseos de la carne y no supieron negarse a sí mismos o a sí mismas, pero se arrepienten y vuelven en sí y quieren recuperar a su pareja. Ahí es otro trato. Pero hay personas que pecan y no se arrepienten. Ahí es distinto. La persona que no se arrepiente te lo va a volver a hacer. Así es que por eso es necesario que si hay situaciones así, hables con tus pastores. Te van a dar un buen consejo y te van a ayudar. Porque recuerda, una cosa es perdonar, pero hay cosas que no se puede uno quedar. Imagínate, una persona te golpea y cada que le ves te golpea y tú dices, ok, aprendí que hay que perdonarle. Sí, puedes perdonarle, pero quítate de ahí porque te va a seguir golpeando. Entonces, hay que buscar que esté uno seguro, no ponerse en peligro. Conocí a, a una muchacha que permitía que le pegaran y permitía amenazas con arma blanca. Y se escondía en esa escritura que dice que el amor todo lo perdona. Pero creo que nunca leyó lo otro, que dice que el amor no hace nada indebido, porque una persona no tiene por qué golpear a otra. Si te han golpeado, es bueno que perdones. ¿Por qué? Porque le acumulas ascuas de fuego a la persona y además tú quedas libre. Pero remueve tu persona porque corres peligro.
pero habla con tu pastor, porque vas a ver que te van a dar un buen consejo. Ok, sigamos adelante. A ver, no sé si mencioné, no lo mencioné. Ok, cuando se acumulen las ascuas de fuego, Dios trata con la persona y la persona se puede arrepentir, ¿verdad? Porque le queman los pensamientos y esa persona se deja ministrar por Dios y viene un arrepentimiento. Pero también puede ocurrir lo otro, que aunque se le acumularon ascuas de fuego, esta persona sigue endurecida. Si tú te fijas, no se ve arrepentida, sigue endurecida. Ok, ¿qué sucede? Su corazón se endurece y Dios mismo le va a dar su merecido a la persona. Va a entrar en un trato con Dios. A veces cuando Dios trata con nosotros, tenemos pérdidas económicas. A veces cuando Dios trata con nosotros, tenemos pérdidas en cuanto a la salud. Cuando Dios trata con nosotros, algunas veces perdemos lo que más amamos. Hay diferentes maneras en que Dios trata con nosotros. Cuando no nos queremos arrepentir. Nosotros jamás podremos cambiar a una persona. Jamás. Me he topado, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Dios nos regaló algo que se llama libre albedrío. Y nosotros tenemos la libertad para elegir hacer lo que queremos hacer. Es parte del alma. Recuerda, emociones, pensamientos y voluntad. Entonces, Dios nos regaló eso, que nosotros podemos elegir el hacer lo que queramos hacer. Pero yo me he dado cuenta que muchas veces los cristianos creemos que podemos cambiar a una persona orando y nos aferramos y Señor, cambia a esta persona, cámbiala, cámbiala, cámbiala. Y oramos y oramos y oramos y no pasa nada porque la persona ha endurecido su corazón. Dios no va a obligar a una persona a cambiar porque Dios le dio el regalo de libre albedrío. Entonces Dios no lo va a obligar a dejar de pecar si la persona quiere seguir pecando. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a querer cambiar a una persona y decimos, no, es que Dios todo lo puede hacer y lo va a cambiar y lo va a cambiar y la va a cambiar. Entonces, llega un momento en que como la persona no quiere cambiar porque a la persona le gusta pecar, llega un momento en que la persona que está orando llega a creer que Dios no cumple su promesa. Pero resulta que Dios, a quien quería cambiar, es a la persona que está orando. Mira, Dios no va a obligar a una persona a que deje de pecar, porque tiene libre albedrío. Pero si tú estás orando por alguien, lo mejor que puedes hacer es acumularle ascuas de fuego, porque entonces así Dios va a tratar con la persona y le va a hablar a través de sueños, cuando ya es el tiempo, a través de visiones, a través de que les da unos sueños bien tremendos. Algunos se han soñado hasta en el infierno y dicen, ay, ¿qué estoy haciendo? Mejor déjame arreglo las cuentas con Dios. O sea, hay maneras en que Dios trata, pero hay unos que no se quieren arrepentir y ni aun cuando Dios les habla, sino que endurecen más su corazón. Por eso te digo que no podemos nosotros cambiar a nadie, es Dios quien nos cambia. Pero yo he notado que cuando nos aferramos a querer cambiar, Señor, cambia a tal persona y cambia a tal persona. Y cuando no sucede nada, el cristiano empieza a perder la fe. Cuando Dios podía cambiarte a ti en vez de a la otra persona, porque tú si quieres todo con Dios, tú quieres que le cambie, cambia tu oración, pide que te cambien a ti, que te enseñen a acumular ascuas de fuego sobre esa mujer que se está portando mal, que te enseñen a acumular ascuas de fuego sobre ese hombre que se está portando mal. Entonces papá va a entrar porque Dios ama.
Dios quiere que todo, Dios quiere que el impío se arrepienta, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero no los puede obligar, no los va a obligar, porque entonces seríamos robots si Dios nos obliga. Entonces, jamás podremos cambiar a una persona. Entonces, yo he notado que cuando queremos cambiar a alguien, y que sí, voy a orar hasta que cambie, llega un momento en que la fe empieza a menguar. ¿Por qué? Porque decimos, oro y no pasa nada. Ok, es que estamos orando mal. Estamos orando para que Dios cambie a la persona, pero ¿sabes qué? Cuando nos hace malandrerías, no le perdonamos. Entonces, si no le perdonas, no se le acumulan se me trabó la lengua. Si no le perdonas, no se le acumulan ascuas de fuego sobre su cabeza. Si cuando te hace vagancias esa persona que se está portando mal, tú le haces lo mismo, entonces no le acumulas ascuas de fuego. Si cuando te hace vagancias, um, tú, tú le pagas con malo lo malo que te hace, no le acumulas. Entonces, si te fijas, muchas veces tenemos que cambiar nosotros, los que estamos orando, porque no estamos haciendo nuestra parte, que es perdonarle, que es no pagarle con la misma moneda, que es no vengarnos, que es hacerle el bien, aun cuando esa persona nos está haciendo el mal. Hay que hacerle bien. Le acumulas ascuas de fuego. Papá va a tratar con esa persona. Entonces, empieza a hacer esto y vas a ver que esa falta de fe se va a quitar. Empieza a hacer esto y vas a ver que vas a empezar a creer que todo es posible en Dios. Entonces, mira lo que dice la escritura. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca. Y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Interesante. ¿Te fijas quiénes intervienen en esta operación? O sea, tú envías las ascuas de fuego, las pones en el altar, haciendo las 4 cosas que ya hemos visto, y una vez que están ahí, estos seres serafines los agarran y se los ponen arriba en la cabeza a la persona. Y al rato va a tener tantos aquí arriba que le va a empezar a arder la cabeza. Pero Dios quemando amarras, Dios quemando yugos, Dios desbaratando pensamientos mugrosos, Dios cambiando a la persona. Puede ocurrir eso, recuerda, si la persona quiere cambiar. Pero si la persona no quiere cambiar, va a haber otro trato. Ejemplos de personas que perdonaron, que acumularon ascuas de fuego sobre otras. Creo que tengo 3. Moisés le colocó ascuas de fuego sobre la cabeza a Faraón. Mira, interesante, porque la Biblia, déjame ver si lo puse. Mira lo que dijo Dios. Éxodo 7:3. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Ok. Resulta que Faraón había tenido oprimido al pueblo de Dios 430 años y los tenía de esclavos. El pueblo de Dios clamó y Dios les envió un libertador. Y fíjate que 9 veces Faraón estaba, sí los voy a dejar ir, pero ya cuando venía la hora, siempre no. Ok, ora por mí, Moisés, y ahora sí los dejo ir. Que me quiten las ranas. Ok, Moisés oraba por él, Dios quitaba las ranas y otra vez Faraón decía, no los voy a dejar ir. Y así lo hizo 9 veces. 9 veces le estuvo colocando ascuas de fuego sobre su cabeza, porque para que él orara por Faraón es porque lo perdonaba, como dice, ándale pues, te voy a dar otra chance.
A la 10ª vez, Dios intervino. Si te fijas, Dios endureció su corazón. Faraón endureció su propio corazón 9 veces. A la 10ª se lo endureció Dios. Y entonces, en esa última plaga, muere su hijo. Ahí Dios dijo, ok, se te acabó. En la novena, hasta ahí te llegó la chanza. Ahora sí, Faraón, te voy a pepenar. Eso es lo que sucede. Por eso les dije que este tema nos ayuda a entender a nosotros mismos. Hey, cuidemos. No les hagamos daño a nadie, porque nos van a acumular ascuas de fuego y pueden ocurrirnos cosas feas. Entonces, no hagamos daño a nadie. En cuanto tengamos oportunidad, hagamos el bien, estemos en paz con todos. ¿Por qué? Porque nos van a acumular ascuas de fuego. Miren, interesante. Ahorita con las redes sociales se puede hacer tanto daño a las personas con mentiras. Algunos andan persiguiendo a los malandrines y diciendo, exhibiéndolos públicamente a través de las redes, ¿verdad? En vez de acumularles ascuas de fuego. Y los andan persiguiendo por donde quiera. Pero también a través de las redes, otros están lastimando corazones, lastimando a otras personas. Y creo que no se vale, porque si herimos y esa persona empieza a perdonarte, te van a acumular ascuas de fuego. Te van a acumular ascuas de fuego y te puede ir feo. Entonces, tengamos cuidado, no hagamos daño, no hablemos mal de las personas, no lastimemos corazones. ¿Por qué por qué vamos a hacer daño y vamos a permitir que se nos coloque? Fíjense, cuando la persona es tierna, de corazón amable, de corazón que ama al Señor, esa persona va a perdonar y te va a colocar ascuas de fuego sobre tu cabeza si tú le hieres. Entonces, tengamos cuidado, porque si nos colocan muchas ascuas de fuego, nos va a pepenar papá. Pepenar quiere decir nos va a agarrar y véngase para acá, mijito, véngase para acá, mijita, ¿por qué hizo tal cosa? Ok, póngase porque le voy a dar sus... Fíjense que el Padre, dice la Escritura, que Dios al que adopta le da vara. Esa es una de las evidencias de los hijos de Dios. A los hijos de Dios, Dios nos da vara, nos corrige. Cuando hacemos algo indebido, así rapidito nos da. Si tú andas haciendo malandrerías y no te pasa nada, creo que tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. Porque si estás pecando y no te pasa nada, quiere decir que no eres hijo todavía. Porque Dios no corrige a los hijos del vecino. Dios no corrige a los cizaña. Dios corrige a sus hijos. Así es que si tú haces vagancias y Dios te corrige, felicidades. Eres hijo, eres hija. Gloria a Dios. Ok, sigamos adelante. Otro que le acumuló ascuas de fuego a alguien fue David y se las acumuló a Nabal. Mira, aunque ¿sabes qué? Creo que a Nabal ya le habían acumulado bastantes y la última chance que tuvo fue con David. Y ahí lo pepenó Dios. Miren, ok, déjenles leo este texto. Primera de Samuel 25:25. Ruego a mi Señor que no haga caso a ese hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Fíjense, esta que estaba hablando es Abigail. La Biblia nos dice que era una mujer chula, bonita y bien sabia. Pero se había casado con un hombre insensato, con un hijo de Belial, con un Nabal, Era grosero, tosco, indigno, no sé, muchas cosas feas dicen de él en la Escritura. Pues se casó con un mujerón y no la disfrutó. ¿Por qué? Porque era
poca inteligencia, no sabía lo que tenía en casa. Y dice la escritura que él tenía siervos y estos siervos fueron a pastorear, estuvieron con David un tiempo y David los cuidaba, los protegía y un día David tuvo necesidad, necesitaba comida y mandó a sus criados, mandó, perdón, a sus siervos a que fueran y le pidieran algo a Nabal. Llegaron los siervos de David y le dijeron, oye, Nabal, fíjate que, pues, tus siervos han estado con nosotros pastoreando las ovejas y nosotros los hemos cuidado, no, no les ha hecho falta nada, los hemos protegido, hemos sido como un muro alrededor de ellos, cuidándolos para que los bandoleros no les hagan daño. Pero fíjate que ahorita tenemos necesidad, ¿por qué no nos das un poquito de algo para comer? Y Nabal, en vez de darles, como él era un insensato, dijo, no, yo no le voy a dar nada. Ese David es un fugitivo, se está escapando de su señor. Yo no lo conozco, lo único que he oído es que es un fugitivo. Pagó con un mal el bien que le habían hecho. Él sí conocía a David y sabía las cosas buenas que había hecho David, pero aún así pagó con un mal el bien que David le había hecho. Entonces David dijo, le voy a dar a Nabal. Hoy se muere Nabal. Y iba en su caballo rumbo a Nabal. Pero Abigail, la mujer de Nabal, se enteró y apresurosa alistó lonche para David y se agarró un atajo y le salió al encuentro. Y entonces ella le dice esto y le dice, ¿sabes qué? Perdóname. Mira, otra vez déjate lo leo. Ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Y hay una escritura donde ella le dice, perdóname, perdona a tu sierva. Fíjate, ella estaba pidiendo perdón por aquel indigno. Eso, solamente alguien que ha aprendido a poner ascuas de fuego sobre las personas. Si ella se atreve a pedir perdón en nombre de aquel, quiere decir que ella muchas veces lo había perdonado. Él era tosco. Los siervos de Nabal decían que no se podía hablar con él, porque era una persona que no escuchaba razones. Lo que esa persona decía, eso era, y no aceptaba consejo de nadie. Entonces, ahí podemos ver que ella lo había perdonado muchas veces. A tal grado que podía pedir perdón para él. Ahí yo veo que ya se le habían acumulado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que 10 días, a ver, aquí lo tengo, 10 días después de esto, David lo perdonó, no le hizo daño, pero 10 días después, Dios mismo mató, hirió a Nabal y Nabal murió. Dios mismo intervino. Se había llenado a saber qué tantas cosas malas le había hecho a esta mujer. Pero fíjate, algo interesante. Esta mujer que supo poner ascuas de fuego sobre Nabal, llegó a ser la mamá de, a ver, recuerdo. María, la madre de Jesús, la madre en la carne de Jesús, ella viene de la descendencia del hijo de Abigail. En otras palabras, Abigail entró a las generaciones de Jesús. José viene de las generaciones de David, pero del lado de Salomón. De ahí viene José. Y María viene del hijo de Abigail. Interesante, ¿te fijas? ¿Te fijas? Mira, es que el aprender a perdonar es clave.
El aprender a perdonar es clave para que tengas una vida de victoria, a tal grado que puedas pedir perdón para esas personas que están siendo malas. Decirle a otra persona a la que hieren, perdónale, mira, es que yo sé que te hizo eso, perdónale. No tanto, no tanto por la persona, sino por la otra que fue herida. Porque si la persona que fue herida perdona, quedará libre. Fíjate, la iglesia al apóstol Pablo. Fíjate, vimos a Nabal, vimos a Faraón y a Nabal. Los dos no hicieron caso. Se les acumularon ascuas de fuego y no hicieron caso. Les cayó. Pero la iglesia al apóstol Pablo. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús, pero mira, fíjate lo que hacía Pablo. Pablo persiguió a los cristianos. Él mismo nos deja saber que los perseguía y los hacía blasfemar y los metía en la cárcel. Eh, un día, un día él parece que esta fue la última ascua que se le colocó sobre su cabeza y que repercutió en una visitación de parte de Dios a su vida. Con permiso. Ok, él perseguía a los cristianos, pero hubo un día que agarraron a un cristiano llamado Esteban y Pablo dijo, ok, yo les cuido sus suéteres, aquí déjenmelos. Denle duro, estoy de acuerdo con ustedes. Y lo mataron a pedradas, a Esteban. Pero dice la escritura que él, mientras que miraba al cielo, se abrió el cielo y él miró, Esteban miró a Jesús de pie a la diestra del Padre. Y entonces él le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perdonó. Cuando él perdonó, les acumuló ascuas de fuego a todos los que estaban ahí, y entre ellos, Pablo. Parece que esa fue la última ascua de fuego que se le colocó. Entonces, dice la Biblia que él iba rumbo a Damasco, cuando de repente se le aparece el Señor con un resplandor tan fuerte que lo dejó ciego. Sus ojos, algo interesante, porque sus ojos quedaron, dice la Biblia que después oraron por él y se le cayeron como unas escamas de sus ojos, pero vemos en las escrituras que sus ojos seguían dañados, aunque sí veía después de que oraron por él, pero sus ojitos seguían malitos. En otras palabras, Dios trató con él. Pablo llegó a ser el perito arquitecto de la iglesia. Dios le mostró tantas cosas lindas, pero mira lo que dijo Dios de él. Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. En otras palabras, si le hacemos daño al cuerpo de Cristo, corremos peligros. Fíjate, aunque él llegó a ser el perito arquitecto de la iglesia, de todos modos sufrió consecuencias. Se le acumularon ascuas de fuego. Si tú dejas que se te acumulen ascuas de fuego porque estás haciendo daño a las personas y no te has arrepentido, él se arrepintió y aún así llevó consecuencias. Las consecuencias fueron sus ojitos y le tocó sufrir bien mucho por amor a Cristo. Entonces, aunque lo perdonó, quedaron consecuencias. Por eso, cuando entendemos todos estos, procuremos no hacer daño a nadie. Procuremos bendecir a las personas. Procuremos hacer el bien a los demás. Porque yo me he enterado de muchos infiltrados que se meten a las iglesias para hacer daño y que les gustan mucho esos textos. A muchos infiltrados, a muchos cizaña les gusta casarse con mujeres cristianas. ¿Sabías? ¿Por qué? Porque saben que la mujer cristiana ama a Dios y quiere ser fiel, y ama a Dios y quiere ser sujeta,
Y, y al cizaña le fascina eso, le fascina la fidelidad de la esposa, le fascina que le perdonen. Lo que no entiende es que si esa mujer le sigue perdonando todas sus vagancias, se le van a acumular ascuas de fuego y Dios lo va a agarrar o la va a agarrar en caso de que sea una mujer cizaña. Entonces, es importante este tema, ¿para qué? Para que aún los cizaña entiendan que corren peligro, que corren peligro. Entonces, como vimos, sí nos conviene perdonar. ¿Se fijan? Si perdonas, quedas libre de tu corazón, tu alma queda libre y además le acumulas ascuas de fuego sobre su cabeza a la persona que perdonas. ¿Se fijan qué bonito? Creo que, creo que vale la pena volvernos expertos en perdonar. Entonces, yo eh, he escuchado decir a personas que perdonar lleva tiempo, pero el Señor me ha enseñado que no, que cuando perdonas, tú perdonas y el dolor se quita en ese momento. Dios te liberta, Dios te sana. Entonces, yo quiero compartir con ustedes lo que yo lo entiendo porque yo lo he vivido. En cuanto perdono, el Señor me libera. Fíjense, un día estaba bien enojada y no se me quitaba el coraje. Entonces yo le dije al Señor, Señor, socorro, tengo bien mucho coraje y no sé qué hacer. Y el Señor me dijo, extiéndele perdón. Entonces, en cuanto yo propuse en mi corazón extender perdón, tan solo porque me lo propuse, el coraje se me fue así. Fue algo que yo me quedé, wow. Tan solo cuando extendí mis manos y le dije solo con extender y le dije a la persona, dame tu mano. Y en cuanto hice eso, se me quitó el coraje. Y ya le dije, en el nombre de Jesús, te extiendo perdón. Y más fácil se me quitó. Y después, para mí fue impactante. Entonces se quita el coraje, se quita la tristeza, se quita la depresión, se quita la angustia, se te quitan muchos estorbos. Mi perrito está ladrando, no sé por qué. ¿Me permiten un ratito? Voy a sacarlo. Ya voy. Ahora sí. Ups. Perdón. Ay, perdón. Pero es que si no, no me iba a dejar el perrito. Ok. Entonces, quiero compartir con ustedes estos pasos. No son pasos que se tienen que seguir, sino que yo he visto que al hacer esto, a mí me ha funcionado. He visto cómo el Señor me ha liberado. Entonces, es bueno usar tus propias palabras. Nada más, yo te voy a ayudar a perdonar una situación y yo te dejo estos pasos para que más o menos entiendas qué es lo que se hace. Te los voy a explicar primero. Identificar qué voy a perdonar. Ok, ¿cómo sabemos qué voy a perdonar? No, tal vez estoy bien enojado ahorita o enojada. ¿Por qué estoy enojada? Ok, estoy enojada porque me cerraron la puerta en las narices. Pongamos, ¿no? Es un ejemplo. Ok, tal persona me cerró la puerta en las narices y estoy bien molesta por ello. Ok, entonces ya sé. Tengo que identificar qué voy a perdonar y tengo que identificar a quién voy a perdonar. Entonces ya sé, voy a perdonar a la persona que me cerró la puerta en las narices. Ya tengo esas dos cosas identificadas. Hay que identificar. ¿Recuerdas que yo te hablé que nuestra alma está formada por sentimientos, pensamientos y voluntad? Ok. Hay que identificar cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que yo sentí cuando esa persona
me cerró la puerta en las narices cuando yo quería entrar a su casa. ¿Qué sentí? Coraje, dolor, tristeza. ¿Qué sentí? ¿Por qué? Porque es importante que lo identifiques, porque cuando perdones de todo corazón, vas a notar que ya no está. Entonces, es importante para ti, para que tú sepas que el perdón fue desde el corazón, porque se va a ir el dolor, se va a ir la tristeza, lo que tú sentiste. Entonces, pongamos que estás enojado con tu mamá porque te pegó. Ok, entonces ya tienes identificada a la persona que es tu mamá y ya tienes identificado por qué le quieres perdonar, porque te pegó hace rato. Se perdona cosa por cosa. Si lo haces generalizado, no sucede nada. Ese es el error que cometemos, que decimos, perdono a tal persona por todo lo que me ha hecho. Y en general, y no pasa nada. Sigues con las mismas heridas, sigues con el mismo angustia, con el mismo dolor. ¿Por qué? Porque no has perdonado evento por evento. Cada evento doloroso causa una herida. En cada herida se esconden enemigos, porque por eso es que el enemigo causa que te hagan heridas, para poderse esconder en esas heridas. Entonces, es importante identificar, perdonar cosa por cosa. Entonces, hay que identificar a quién vamos a perdonar, hay que identificar la emoción que sentiste cuando esa persona te hizo daño. Y entonces, una vez que tienes identificada la emoción, recuerda, no es para otra cosa, sino que para que tú sepas que ya fue sustituida esa, que ya salió esa, que esa área quedó sana. Entonces, seguimos al número 4, que es perdonar a la persona, y luego después rechazar y expulsar a los enemigos que hayan entrado a esas heridas. Y después vamos a verificar que la emoción haya sido cambiada a paz. Mira, la Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. En otras palabras, en ti tiene que reinar la paz. Que donde quiera que tú andes, tengas paz. Si no tienes paz, ¿qué es lo que tienes? Si en vez de la paz sientes coraje, ahí hay un problema. Si en vez de la paz sientes angustia, ahí hay un problema. Si en vez de la paz sientes dolor en el alma, ahí hay un problema. Si en vez de la paz tienes miedo, ahí hay un problema. Entonces todo eso se quita y es sustituido por la paz. Por eso quiero que identifiques la emoción para que después puedas confirmarlo, verificar que la emoción ya se cambió a paz. Ok, vuelves a pensar en que te cerraron la puerta en las narices. ¿Qué sientes? Seguramente ya no vas a sentir dolor. Ha habido veces que yo hasta risa me da porque Dios me explica por qué la persona me hizo eso. Y entonces termina, en vez de sentir, se me quita el dolor y termino riéndome. Digo, ay, Señor, gracias. Gracias por enseñarme a perdonarle. Y al último, pedimos que el Señor llene cada espacio que quedó vacío. ¿Listo? Mira, hay veces que uno tiene un dolor y no sabe por qué está ese dolor en el alma. Solamente uno siente como una incomodidad aquí en la boca de tu estómago, porque las emociones, tu cerebro emocional está aquí en el vientre. Recuerda lo que dicen las Escrituras. El que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay una versión que dice de su vientre correrán ríos de agua viva. Hay otra versión que dice de sus entrañas correrán ríos de agua viva. La versión en inglés dice de su belly correrán ríos de agua viva. El belly es aquí, donde está tu ombligo, donde está tu vientre. Entonces, nuestro estómago es el cerebro emocional. Ahí es donde se procesan las emociones. Un ejemplo, cuando tú sientes amor, ¿dónde sientes las mariposas? No las sientes en la espalda, las sientes en la pancita. Ahí, las maripositas cuando estás enamorado.
El coraje, cuando miras a alguien que se ha portado mal, aquí, ay, como golpe en el estómago. Entonces, ahí se procesan las emociones. ¿Qué más te iba a decir? Eso hay que pedir llenura. Ok, entonces, cuando solamente sentimos una incomodidad en el corazón, en la pancita y no sabemos ni qué, claro, sabemos que no es físico, y sentimos una incomodidad en el alma, sentimos una incomodidad y no sabemos por qué, pero nos sentimos tristes, con ganas de llorar, em, y no sabemos ni por qué. Allí lo que se hace es, como no podemos identificar por nosotros mismos a quién hay que perdonar, ni por qué hay que perdonarle, ahí se le pregunta al Espíritu Santo. Fíjate, David le decía al Señor que lo escudriñara, escudriñame. Entonces, cuando no sabemos por qué estamos sufriendo, pero estamos sufriendo, ahí le tenemos que preguntar al Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Por qué me siento así como me siento? Con tanta tristeza, si no me ha pasado nada malo. Entonces, seguramente el Espíritu Santo te va a revelar por qué. Una de las maneras en que el Espíritu Santo habla es que te trae alguna memoria, te puede traer una cita bíblica, eh, te puede, te puede traer una imagen a la pantalla de tu imaginación, am, de diferentes maneras, pero te va a hablar, porque Dios habla. Si tú, siendo humano, hablas y yo, siendo humana, puedo hablar, con más razón aquel que nos dio la boca puede hablar. Entonces es importante preguntarle. Si no sabes por qué sientes lo que sientes, pregúntale al Espíritu Santo, porque Él vino para enseñarnos todas las cosas, todas. Entonces es importante. Eh, pero ahorita, ok, vamos a orar, ok. Te voy a enseñar cómo perdonar desde el corazón y para que tú lo puedas hacer todos los días. En cuanto alguien te hiera, es necesario que lo hagas para que le acumules ascuas de fuego sobre su cabeza. Nos conviene. Ya si no te convencí con ese tema, a perdonar, para que veas que aparte de que te sacan de la cárcel, te sanan, aparte se le ponen ascuas de fuego a la persona que se portó mal contigo. O sea que perdonar, si perdonamos, llevamos la de ganar. Aunque la otra persona crea que somos tontos por perdonar, no, de tontos no tenemos nada. Ok, eh, vamos a orar, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero rogarte que tú les reveles. Revela a tus hijos, amado Espíritu Santo, revela a las personas que están al alcance de mi voz. eh, ¿Qué es lo que necesitan perdonar? ¿Y a quién tienen que perdonar, por favor? Trae a sus mentes esa situación que les ha estado causando tanto dolor. Examínalos y trae a sus mentes y a su corazón esa situación dolorosa que tú quieres sanar. Por favor, en el nombre de Jesús te lo ruego, amado Espíritu Santo. ¿Ok? Ya llegó, ya tienes en tu mente esa situación que hay que perdonar. Ok. Ah, identifica a la persona que hay que perdonar. ¿Ok? Vamos a, ok, ¿qué es, cuando piensas en esa persona y que te hizo eso, qué es lo que sientes? Si sientes coraje, ok, cuando perdones vas a ver que se te va a quitar el coraje, ¿ok? Pero lo que quiero es que identifiques para que puedas saber que se hizo el intercambio, que el perdón se hizo desde el corazón y vas a notar un cambio en tu vida.
Ok, entonces vamos a perdonar. Repite conmigo. Tú lo puedes hacer con tus propias palabras, pero más o menos lo que yo digo, pero tú con tus propias palabras si quieres. Escucha lo que yo digo y luego con tus propias palabras pídele perdón. Perdón, extiende perdón a la persona. ¿Listo? Padre, en el nombre de Jesús, yo perdono a, di el nombre de la persona, le perdono por y di lo que te hizo. En el nombre de Jesús, le perdono y le dejo libre. Y declaro que ya no me debe nada. En el nombre de Jesús, le dejo en libertad. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy renuncio a toda la ira, a todo espíritu de ira que entró a mi vida o depende qué es la emoción que te llegó a ti, que sientes, ¿ok? A eso hay que renunciar. Padre, yo renuncio a todo espíritu inmundo que entró a mi vida cuando esta persona me hizo eso. Renuncio al dolor, renuncio a la ira, renuncia a lo que entró a tu vida debido a esa situación. Y en el nombre de Jesús, remuevo de mi vida todo espíritu inmundo que entró a mi vida. En el nombre de Jesús, todo espíritu de rencor, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de dolor. Y tú mencionas todo lo que llegó a tu vida. Y en el nombre de Jesús los remuevo de mi vida y los envío al abismo. En el nombre de Jesús. Saca aire de ti. En el nombre de Jesús renuncio y los envío al abismo. En el nombre de Jesús. Ahora, recuerda lo que acabas de perdonar y recuerda la emoción que sentías y checa a ver si todavía está. Si perdonaste de corazón, se tuvo que haber quitado y tienes que tener paz. Pero es así, en perdonando y siendo libre. Entonces, es necesario. Si no sientes paz, ponte tu manita en la pancita y vamos a reprender. ¿Ok? En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu inmundo que entró a mi vida y di qué es lo que te pasó. Cuando me pasó tal cosa. Y le ordeno que se vaya al abismo. En el nombre de Jesús. Fuera. Le ordeno que se vaya al abismo. Ahora, no te puedes quedar porque yo ya perdoné. Así es que te vas. Todo espíritu de tristeza, todo espíritu de amargura, se van al abismo en el nombre de Jesús. Entonces, sácalos y se van al abismo. En el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de tristeza, ato todo espíritu de amargura, ato todo espíritu de dolor y los envío al abismo en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Se van al abismo en el nombre de Jesús. Revísate. Vuelve, recuerda lo que te pasó, lo que acabas de perdonar y revisa si sigues sintiendo el dolor o si ya se transformó en paz. Si ya se transformó en paz, quiere decir que ya perdonaste desde el corazón. Y si no, quiere decir que vuelve a hacer el proceso, vuelve a perdonar con tus propias palabras. Porque a veces cuando repetimos las palabras de alguien más, sin sentirlo, no sucede nada. Pero cuando dices con tus propias palabras, cuando tú dices, yo decido perdonar en el nombre de Jesús, entonces sucede algo, sucede el intercambio. Hazlo, porque tiene que suceder de inmediato el cambio de tristeza a paz, de dolor a paz, de angustia a paz. Ok, ahora, por último, vamos a pedirle al Señor. Si ya sientes paz, ahora hay que pedir llenura, porque nunca hay que dejar espacios vacíos dentro de nosotros. ¿Listo? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la libertad y te ruego que llenes todo espacio que quedó vacío dentro de mí.
Llénalo con tu paz, con tu amor, con tu gozo, con esperanza, con fe. Tú pide de qué quieres que te llene. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Este, tiene que haber cambios en tu vida. Nuestro Dios es Dios libertador, Dios de nuevos inicios. Dios, para eso apareció Él, para deshacer las obras del diablo. Y te doy las gracias por quedarte conmigo durante este tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor resplandezca sobre ti su faz, que el Señor resplandezca sobre ti y te dé paz, te dé gozo, te dé alegría. Gracias por gracias por permitirme entrar hasta tu hogar a través de esta plataforma. Dios te bendiga y Dios te guarde y que el Señor te llene de paz. Bendiciones. Hasta pronto.